Buenas noches, me presento, yo soy Camilo Andrés Vaca de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta. En esta vez les vengo a exponer sobre la problemática del muro de Berlín y vengo a exponer sobre la materia de pensamiento político. Entonces empiezo. El muro de Berlín fue una problemática latente en el siglo XX. Tras haber ganado la Segunda Guerra Mundial, Francia, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, Berlín quedó dividido, Alemania en dos. Quedó dividido en dos partes, de las cuales tres se dedicó Francia, Alemania y Reino Unido, y una la Unión Soviética. Este bloque se le llamó bloque capitalista al oeste, que fue el de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. La Unión Soviética quedó como bloque al este. Entonces, la cortina de humo era la llamada Berlín o Alemania, que fue dividida en dos. Entonces se le llamó la famosa cortina de hierro. El 13 de agosto de 1981, Alemania se convierte en la Guerra Fría, y es la síntesis de esta, donde hubieron enfrentamientos, los cuales a pesar de todo se citaron y hubieron muchos problemas, pues como tal, de inicios de guerra, donde tan solo por activar una bala hubiera habido la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el 13 de agosto de 1961 se hizo la Operación Rosa. En esta zona era el famoso muro de Berlín, hecha de losas de más de 3,5 metros y de hormigón reforzada con cables de acero, rejas electrificadas, perros, guardianes, lo cual había una franja de la muerte que era como un camino muerto, en el cual era como un pasillo, y el que intentaba pues era obviamente dado de baja. La débil economía de Alemania hizo levantar sus viajes a Moscú, y levantó en su intención en 1949 a 1961 la mayoría de oportunidades para irse a un Alemania occidental, donde había más oportunidades. ¿Por qué lo digo que hasta 1961? Porque en 1961 ya se estaban cerrando como tal las puertas, o este muro se estaba ya cerrando totalmente. Que si era imposible, no era imposible, porque algunos lograron cruzar a través de inventos y descuidos, los cuales pues eran la vida o la muerte, y ellos pensaban muchas veces empezar en sus familias, y el que no, pues pasaba a la vida o a la muerte. Muchos de estos murieron y muchos más heridos. Entonces, en 1949 a 1961 ocurrió este hecho. Esto es una dictadura de la puerta occidental de la Guerra Fría. Miles lo intentaron, y al traspasar las barreras, miles de personas murieron en su intento. Duraron 28 años. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético y de Berlín, los rusos tienen que compartir Berlín. Entonces Berlín occidental dividido en 4 sectores, donde Berlín pasó a ser motivo de su enfrentamiento. Dos mundos enfrentados, cada uno significó el desplome del gobierno soviético. Muchas personas escaparon antes de los 80s, y los gobiernos comunistas eran cada vez mucho más corruptos, donde había una crisis económica, social profunda, donde marcó por medio de esta Unión Soviética una profunda guerra armamentista con Estados Unidos, y la guerra con Afganistán, cosa que generó
a cortar ayudas de la Unión Soviética hacia demás países del bloque comunista, lo cual generó entre ellos una discordia o una problemática social, lo cual ayudó a tener apertura en una política social social y política que generó una libertad de mayor de expresión, en el cual ellos se quejaban ante sus gobiernos que querían una libertad, que querían un mejor estilo de vida para así poder ellos brindarles a su gente. Entonces, ¿qué hubieron? Hubieron huelgas, hubieron protestas y muchas veces hubieron desórdenes. Porque entonces, ¿qué pasa? En Polonia el movimiento sindical logró en junio de las elecciones, junio de 1989, Lech Walesa, parcialmente libres. En ese mismo día de 1989 permitió abrir su frontera con Hungría, con Austria, y permitir entrar a Alemania. En solo 2 meses, en junio, los alemanes pasaron de Alemania Occidental al nuevo gobierno de Alemania del Este. Entonces, el 9 de noviembre de 1989 es formado a introducir como unas nuevas reformas y unos nuevos cambios, permitiendo así que el viajar el día siguiente o de inmediato, por medio de una entrevista que se le hizo a un alto mando de la RBA, lo cual contestó que el mismo día, incluso de inmediato, se podía estar cruzando el muro. Entonces esto rompió las cadenas a los que estaban sometidos y entonces el muro de Berlín es forzado. Entonces el 9 y el 10 de noviembre los propios berlineses ayudan a destruir el muro. Los alemanes occidentales esperaban en sus ansias por seres queridos que habían dejado antes, meses atrás o años. Entonces el RBA colapsa el gobierno comunista y se desploma la Unión Soviética en 1991, poniendo fin a un mundo bipolar de Guerra Fría en Alemania. Se reunifica y se convierte en el motor económico de Europa, donde una línea de hormigón que está dividida en muchas partes del mundo, o muchos objetos o recuerdos marcan que este muro separó más que una ciudad. Muchas gracias y espero su like.